Ok, buenos días. El día de hoy vamos a ver otro ejercicio, lo que habla que es un depósito a plazo fijo. Como podemos ver, tenemos el siguiente esquema. Dice un depósito a plazo fijo. En fecha 25 de septiembre del 2024, el Banco Renacer recibe un depósito a plazo fijo al señor Diego Solís bajo las siguientes condiciones. Un DPF. En este caso nosotros somos el banco que vamos a recibir el dinero y tenemos una obligación con el cliente. Dice que la apertura del DPF por $175.000. Los pagos y los intereses pueden ser periódicos o al vencimiento. Entonces, si es al vencimiento, en este caso quiere decir que no se va a pagar intereses periódicamente, sino solamente al final de los 120 días. Listo, entonces decimos, empezamos a contar. Septiembre, ¿cuántos días tiene? 30 de septiembre. Ahí hacemos devengamiento de intereses. ¿Por cuántos días? Hacemos una diferencia del 30 de septiembre menos 25 de septiembre. Van 5 días, por ende, 5 días de devengamiento. Y así sucesivamente hasta llegar a los 120 días. Devengamiento de intereses. Octubre tiene 31 días, entonces devengamos. Noviembre, devengamiento de intereses. Ya hasta ahí tenemos total 66 días. Falta, seguimos contando. Devengamiento de intereses, 31 de diciembre. Pero antes de ello dice, el 25 de noviembre hay una actualización en el tipo de cambio. Entonces, en acá, entre medio de estas dos fechas, hay una actualización del tipo de cambio. 25 de noviembre, actualización tipo de cambio. Listo. No hay devengamiento en esta fecha, directamente solamente se actualiza todo lo que está hasta esa fecha. Luego decimos 31 de diciembre, devengamiento de intereses por cuántos días. 31, hasta ahí vamos, 97 días. 120 días, que es el total menos 97, nos faltan 23 días. Quiere decir que este DPF va a vencer el 23 de enero del 2025 y ahí tendría que hacer la cancelación final o el pago final. Pero el cliente dice, ¿saben qué? No puedo cobrar ese día, entonces se le hace una renovación por 30 días más. Entonces acá el 23 va a ser la renovación, que en este caso también puede ser una renovación automática, porque si el cliente no lo pide, automáticamente se renueva el DPF por 30 días más. ¿Qué más nos dice? Este nuevo DPF va a tener diferentes condiciones, se va a capitalizar el interés, se va a liquidar el 20%, los pagos de intereses van a una cuenta corriente en fecha de vencimiento después de la renovación. Quiere decir que estos intereses van a ser al vencimiento, ¿ya? Entonces quiere decir 30 días más. Hasta esta fecha teníamos que calcular cuántos intereses nos faltaban, obviamente eran los 23. Ahí está. La sumatoria de todos estos días de intereses da el total de 120 días. 31 de enero, devengamiento de intereses. ¿Por cuántos días? Por los que pasaron desde la renovación. 8 días. Y llegamos a los 30, que es el pago final. Que nos faltarían 22 de febrero del 2025. Listo. Acá le voy a cambiar el año. Listo. 30 días. Una vez tenemos eso, empezamos a hacer nuestros asientos. Hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 asientos, nada más. Entonces empezamos el asiento 1. Dice que es un 25 de septiembre la apertura de DPF. Quiere decir que el cliente va a ir a meter dinero al banco. No especifica cómo. Acá está. La constitución del mismo se realiza mediante el débito de la cuenta corriente. O sea, quiere decir que al banco le va a entrar dinero, en este caso, entonces va a entrar depósitos en cuenta corriente en moneda extranjera. ¿Cuánto?
Acá hacemos los cálculos auxiliares, decimos el DPF es por 175.000, el tipo de cambio inicial es por un valor de 6.95, multiplicamos el DPF por el tipo de cambio, eso es en bolivianos, lo registramos al debe, y al haber va a aparecer una cuenta de obligaciones, que es depósito a plazo fijo de 91 a 180 días. ¿Por qué no hay de 120? Porque dice de 91 a 180, puede ser 120, 21, 22, 23, no especifica que tenga que ser sí o sí. Listo, ya está la 101. 102, devengamiento de intereses, y hacemos el cálculo de los intereses como ya saben. Entonces, cálculo de los intereses, decimos DPF, decimos tasa y decimos tiempo. El DPF son los 1.216.250. La tasa dice que inicialmente un valor de 3.75% anual. Y el tiempo ya lo tenemos calculado por 5 días. Entonces yo digo capital por tasa por tiempo dividido entre 360, que es el año comercial. Y ese es mi interés. En este caso, en este ejercicio, ya el interés, tomen en cuenta que ya está en bolivianos, y segundo, este interés yo lo debo. O sea, yo soy el banco, yo lo debo el dinero. Entonces, ¿qué quiere decir? Aparece una cuenta de egreso que se llama intereses y obligaciones con el público, depósito a plazo fijo, moneda extranjera, al debe, como egreso. Y al haber aparece una cuenta de obligación, o sea, un pasivo, cargos devengados por pagar obligaciones con el público, moneda extranjera. Y se acabó. Esto lo voy a fijar en fila y columna para que se repita. Listo. Entonces digo asiento número 3. 31 de octubre, devengamiento de intereses, otros intereses, contracargos, porque no hay pagos periódicos, que quiere decir no hay pagos intermedios, entonces todo se va a sumar, nada más. ¿Por cuántos días? Por 31. Listo. 3.000. Asiento número 4. Hay la actualización del tipo de cambio el 25 de noviembre. Ok, ¿qué tengo que actualizar ahí? Uno, tengo que actualizar el DPF. Entonces yo digo, el DPF en dólares es 175.000. Y los intereses en dólares, si quieren verlo así, ¿cuántos serían en dólares? Sencillo, lo podemos calcular en dólares. Yo digo, capital, que es el DPF, por la tasa, que es el 3.75%, por el tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? Desde el 25 al 25, no, perdón, del 25 al 31 han pasado 31, 36 días. Todo eso lo divide entre 360, que es el año comercial, 656 dólares. ¿Quieren verificar que está bien? Claro, multipliquemos los 656 por 6.95, les va a salir la sumatoria de estos dos intereses. Miren, 1 y 2, la misma cantidad. Ok, entonces puedo trabajar con esto en dólares. Tengo un tipo de cambio inicial de 6.95 y tengo un tipo de cambio final de 7. Quiere decir que aumentó. En este caso, si aumenta, quiere decir que mis obligaciones, o sea, mis deudas que yo tengo van a aumentar. ¿Ok? Y el hecho de que aumenten quiere decir un egreso para mí. ¿Por qué? Porque tengo que pagar más dinero. Entonces multiplico 170.000 por 695, va a salir los 1.216.000. 600 por 695. Multiplico las mismas cantidades por los dólares, el tipo de cambio nuevo. Acá podemos ver que hay una diferencia, obviamente. Quiere decir que acabo de aumentar mi deuda en mi DPF de 8.750 y mis intereses 32.81. Entonces, como son deudas, van a ir al debe, porque las deudas, perdón, como son egresos, van a ir al debe. ¿Por qué? Porque quiere decir que voy a pagar más por estas obligaciones que tengo. Decimos entonces que va a aumentar el depósito a plazo fijo
perdón, que va a aparecer una diferencia cambio de obligaciones con el público como egreso contra depósito a plazo fijo y cargos devengados. ¿Por qué? Porque estos son pasivos y van a aumentar a la vez. El depósito va a aumentar 8.000 y el cargo va a aumentar 32. La diferencia, la sumatoria de ambos. Y ahí estaría el asiento de la actualización. De ahora en adelante mi DPF ya vale tiene otro importe por la actualización. Digo 30 de noviembre, calculo los intereses nuevamente como ya saben acá. Pero en acá el DPF va a tener un cambio. Ya no va a ser los 1.216.000, sino 1.225.000 porque ese es un nuevo valor con el tipo de cambio actualizado. Entonces yo digo 3.75 por ¿cuántos días? Estamos al 30 de noviembre, 30 días. 3.828. Entonces yo digo intereses contra cargos, mismo asiento, 3.828. Asiento número 6. De igual manera digo 31 de noviembre, perdón, 31 de diciembre, intereses contra cargos. ¿Cuánto es la cantidad? Vuelvo a calcular con el nuevo valor del DPF. Que dice que es por 31 días. En este caso sale el interés 3.957. Asiento número 7. Viene el 23 de enero y ahí se tiene que hacer la renovación porque el cliente dijo, no, ¿saben qué? Todavía no lo voy a cobrar, voy a pedir una renovación. Ok. De todas formas, hasta ese día hay que calcular 23 días de intereses más, entonces hacemos el cálculo por 23 días más. Listo. 2.900. Pero acá que dice, el señor renueva, dice el 20% del depósito se liquida y se renueva el saldo capitalizando los intereses generales los primeros 120 días del primer depósito. Los pagos de interés y capital son abonados en cuenta corriente del señor. Ok. Entonces, en primer lugar decimos así. El DPF tiene un valor de 1.225.000. Los intereses, hasta esa fecha, si quieren lo suman uno por uno. Empezamos con 1, 2, más la actualización, 3, 4 y solo esos, el último no. Estos son los cargos, vamos a decirlo así. Y el interés del último periodo, los 23 días. Entonces yo tengo estos cálculos, digo entonces que mi interés total son la sumatoria de estos dos, 15.312,50. ¿Quieren verificar que está bien? Claro, agarren el nuevo DPF por la tasa por los 120 días dividido entre 360. Y si no sale lo mismo es que se equivocaron sencillamente. Ahí está, 15.312, que es la sumatoria de estos dos. Ok, dice, de este DPF, de su total, el 20% lo va a liquidar, o sea, ¿qué quiere decir? Lo va a cobrar, ¿ya? El 20%, entonces le sacamos el 20% y obviamente la diferencia lo va a capitalizar, que es el 80%. Entonces yo digo, 20% se liquida y 80% se renueva. Saco los importes, está en bolivianos ya. De estos intereses, como él no presentó, miren, dice, pues solicita, el señor Solís presenta el documento que indica que está inscrito en el régimen impositivo después de la renovación. O sea, ¿qué quiere decir? Antes no presentó, por ende, como no presentó sobre estos impuestos, sobre estos intereses,
y la sumatoria ya hemos dicho que es 15.000 y algo, se le saca el RCIVA por no presentar su documentación. Entonces le sacamos el 13% y eso le vamos a descontar de sus intereses ganados. Entonces este es el neto. Pero él dice no importa. Dice sobre los intereses ganados, no dice sobre el neto cobrado. Si dijera sobre el neto cobrado, trabajaríamos sobre este valor. Pero dice no, sobre los intereses ganados voy a capitalizar todo. Entonces, un nuevo DPF sería el DPF antiguo, pero solo el 80%, los 980.000, más todos los intereses que ganó. O sea, quiere decir la sumatoria de ambos, 15.000. Entonces, quiere decir que el nuevo DPF, el total, va a ser la sumatoria de ambos de 995.000. Menor al anterior, obviamente sí, pero está capitalizando su interés. Eso es capitalizar. Listo, ya tenemos los cálculos. Procedemos a hacer el asiento, en la cual nos dice que vamos a dar de baja todo el DPF, sí. Todo el DPF hay que darlo de baja. Depósito a plazo fijo 91, 180 días. ¿Cuánto se da de baja? El total del DPF, 1.225.000. ¿Qué más hay que dar de baja? Todos los cargos, que ya lo hemos sumado acá, 12.000. Vamos a pagar intereses, claro que sí, la empresa tiene que pagar intereses, obligaciones por los 23 días restantes. Todo eso vamos a poner contra operaciones por liquidar, moneda extranjera. Vamos a colocar el RCIVA retenido a clientes. ¿Cuánto le vamos a retener al cliente? Ya lo tenemos calculado, el 13% de sus intereses ganados, 1.990. ¿Cuánto va a ser operaciones por liquidar? La sumatoria de todo menos el RCI. 1.238.321.88. Damos de baja operaciones por liquidar, 1.238.000. Aparece un nuevo DPF. O si quieren las retenciones lo dejamos para después. Que sea solamente el neto acá, para que coincida mejor el asiento. Acá en operaciones por liquidar sumamos los 3, listo. Eso damos de baja. El cliente dice que va a hacer cobro del 20%. ¿Cómo? Abonados en su cuenta corriente. O sea, quiere decir depósitos, cuenta corriente, moneda extranjera, va a salir dinero. ¿Cuánto va a salir? Solo el 20%. 245.000. Va a aparecer un nuevo DPF. Tenemos que retener el RCIVA. ¿Cuánto? 1.000. Va a aparecer el nuevo DPF que es a 30 días. Depósito a plazo fijo 30 días, moneda extranjera, que es el nuevo valor. Ya está ahí, obviamente vamos a verificar si hay o no hay partida doble, que obviamente no va a haber. 1.242.000 y 1.240.000. ¿Qué quiere decir en esta situación de acá? Quiere decir que el cliente, la empresa tiene mayor registro en el haber que en el debe. Entonces quiere decir que hay una diferencia. ¿Dónde está la diferencia? El problema está en que el cliente tiene que pagar este RCIVA con su dinero, obviamente. Entonces, por ende, no puede cobrar los 245.000 totales. Se le tiene que descontar. ¿Ya? Entonces, veamos la diferencia entre el haber menos el debe. 1990.63. ¿Vieron? La cantidad del RCIVA. Entonces, acá automáticamente le decimos al cliente, sabes que tu 20% ya te lo vamos a descontar el RCIVA. Ahora sí. Entonces, no te vamos a pagar el 20% total.
te vamos a pagar solamente menos tu deducción de impuestos y ya con eso está la partida 2. Listo, una vez tenemos eso, pasamos a la 108. Digo entonces, el depósito a plazo fijo va a ser 995.312 de ahora en adelante. Uso este valor, la tasa dice que se redujo en 0.75%, o sea, queda un 3%. ¿Cuántos días pasaron desde el 23 hasta el 30, hasta el 31? 8 días. Calculo por esos 8 días, ya está, digo 31 de enero, intereses contra cargos por 8 días. Y el último es 109, 22 de febrero, el pago final, quiere decir que vamos a depositarle en su cuenta corriente, vamos a pagar los cargos, vamos a calcular los intereses por los últimos días, por 22 días, que sale 1824, los cargos 600, intereses 1000, y el depósito es todo el DPF, todo eso, perdón, acá, los cargos lo pagamos, el DPF lo que damos de baja, 900, los intereses, todo eso contra qué, contra depósito en cuenta corriente, porque para el banco sale dinero. El banco va a pagar el DPF más todos los intereses de los 30 días que pasó, 997.800, que es la sumatoria de estos tres. ¿Se le saca RCIVA en este? No, porque ya presentó su documento que está inscrito en el régimen impositivo. Entonces ya no se le saca ahí. Y por último se dice sumas iguales. Se suma todo lo del debe, todo lo del haber. Y con eso terminamos este ejercicio de obligaciones o DPF